950 Panzers. Máquinas de guerra alemanas valoradas en más de 285 millones de dólares de la época. Reducidas a chatarra humeante por campesinos soviéticos armados con botellas de vidrio, gasolina y un trapo empapado en queroseno. Coste total de la operación soviética, menos de $9.500. Un ratio de destrucción de 30.000 a 1. Y esto no es propaganda. Estos son cifras que aparecen en los archivos desclasificados del Tercer Reich, documentos que los generales alemanes intentaron destruir antes de que cayera Berlín. Imagina la escena. Es diciembre de 1941. La temperatura ha caído a menos 34 grados centígrados. Un Panzer III avanza lentamente por un camino helado a las afueras de Moscú. Dentro, 4 tripulantes alemanes confían en sus 45 milímetros de blindaje frontal. Creen que son invencibles. Lo que no ven es a Yuri Petrov, un granjero de 47 años que nunca ha disparado un arma en su vida. Yuri está escondido detrás de un montículo de nieve, sosteniendo una botella de vodka vacía llena de una mezcla de gasolina, alquitrán y azúcar. Espera. Respira. Y cuando el tanque pasa a menos de 3 metros, corre hacia él, salta sobre la cubierta del motor y estrella la botella contra la rejilla de ventilación trasera. 7 segundos después, las llamas entran en el compartimento del motor. 23 segundos después, el fuego alcanza el depósito de combustible. 41 segundos después, el Panzer III valorado en 103.000 Reichsmarks es una tumba de acero ardiente. Yuri Petrov sobrevive. El tanque y sus 4 tripulantes, no. Si estás viendo este video, probablemente YouTube no te lo recomendó. Esta plataforma no promociona historia real, especialmente cuando contradice la narrativa de que la tecnología occidental siempre fue superior. Así que si quieres que más personas conozcan estas verdades, dale like ahora mismo y suscríbete a este canal. Lo que vas a descubrir en los próximos 35 minutos te va a cambiar la forma en que entiendes la Segunda Guerra Mundial. Y en el minuto 15 te voy a revelar el documento soviético que demuestra que Stalin ordenó fabricar 1 millón de cócteles Molotov en solo 45 días. 1 millón. Pero antes necesitas entender cómo llegamos a este punto. Retrocedamos al verano de 1941. El 22 de junio, a las 3:15 de la madrugada, 3.600.000 soldados alemanes cruzan la frontera soviética en la operación más grande de la historia militar. Operación Barbarroja. Hitler está convencido de que la Unión Soviética caerá en 8 semanas. Sus generales le han asegurado que el Ejército Rojo es una masa desorganizada de campesinos analfabetos incapaces de operar maquinaria moderna. El Führer pronuncia una frase que quedará grabada en los registros del alto mando alemán: solo tenemos que patear la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará. En las primeras semanas, parece que tiene razón. Los Panzers avanzan 40, 50, 60 kilómetros por día. 170 divisiones soviéticas son destrozadas. Más de 3 millones de prisioneros en los primeros 4 meses. Los tanques alemanes parecen imparables. El Panzer III, con su cañón de 50 milímetros. El Panzer IV, con blindaje de 80 milímetros en el frontal de la torreta. Y el temible Panzer 38, T, ligero pero letal. Pero hay algo que los alemanes no han calculado. Algo que ningún estratega del OKW, el alto mando de la Wehrmacht, ha incluido en sus planes de guerra. No han calculado el ingenio de la desesperación. Cuando el Ejército Rojo pierde más de 20.000 tanques en los primeros 6 meses de guerra, Stalin se enfrenta a una realidad brutal: no tiene suficientes cañones antitanque para detener el avance alemán. Los famosos T-34 todavía están saliendo de las fábricas de Chelyabinsk y Nizhny Tagil, pero no llegarán al frente en números significativos hasta la primavera de 1942. Mientras tanto, los Panzers siguen avanzando hacia Moscú. Es entonces cuando el comisario de Industria Ligera, un hombre llamado Anatoly Lyapidevsky, presenta un informe de 14 páginas al Politburó. El título del informe es sencillo: producción de dispositivos incendiarios de bajo coste para la destrucción de vehículos blindados enemigos. En la página 7 hay una lista de ingredientes.
gasolina, alquitrán industrial, azúcar o jabón, una botella de vidrio de medio litro, un trapo de algodón y fósforo blanco como detonante opcional. Coste estimado por unidad, entre 8 y 12 rublos. Equivalente a aproximadamente $10 estadounidenses de 1941. Stalin lee el informe en silencio. Según las memorias de Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores que irónicamente da nombre al arma, Stalin levanta la vista y dice una sola frase: fabríquenlos. Fabriquen 1 millón. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. En 45 días, entre agosto y septiembre de 1941, las fábricas soviéticas producen 1.200.000 cócteles Molotov. Pero no son fábricas de armas. Son destilerías de vodka, plantas embotelladoras de refrescos, incluso pequeñas cooperativas agrícolas. Mujeres, ancianos y adolescentes trabajan en turnos de 14 horas llenando botellas con la mezcla incendiaria. En Leningrado, más de 200.000 unidades se producen en una sola semana usando las botellas vacías de la cervecería Stepan Razin. Mientras tanto, en Alemania, cada Panzer III cuesta 103.000 Reichsmarks y requiere 1.800 horas de trabajo especializado para ser ensamblado. Cada Panzer IV cuesta 117.000 Reichsmarks. Un solo Tiger, que entrará en servicio en 1942, costará 250.000 Reichsmarks y necesitará 300.000 horas hombre de producción. ¿Entiendes la disparidad? Un cóctel Molotov de $10 contra un tanque de $120.000. 30 segundos de fabricación contra 300.000 horas de trabajo. Esto no es solo guerra. Esto es matemática de la destrucción. Alto. Lo que voy a contarte ahora casi nunca aparece en los documentales occidentales. La mayoría de los programas de History Channel te muestran los grandes generales, las batallas épicas, los movimientos de divisiones en mapas animados. Pero nunca te cuentan quienes realmente destruyeron esos panzers. No fueron soldados profesionales. No fueron unidades especializadas antitanque. Fueron campesinos, partisanos, ancianos de aldea, mujeres que habían perdido a sus hijos en los primeros bombardeos alemanes. Gente sin entrenamiento militar formal que aprendió a destruir tanques con botellas de vidrio. Si esto te está abriendo los ojos, dale like a este video. No porque yo lo pida, sino porque es la única manera de que YouTube entienda que la gente quiere historia real, no la versión edulcorada que te cuentan en los libros de texto. Ahora déjame llevarte al frente. Octubre de 1941. La Wehrmacht ha lanzado la Operación Tifón, el asalto final contra Moscú. 65 divisiones alemanas, incluyendo 14 divisiones Panzer, avanzan hacia la capital soviética. El objetivo está a solo 180 kilómetros. Los generales alemanes calculan que entrarán en el Kremlin antes de que caiga la primera nevada fuerte. Pero la primera nevada ya ha caído. Y con ella, las temperaturas se desploman. El 15 de noviembre, el termómetro marca menos 20 grados. El 27 de noviembre, menos 32. El 3 de diciembre, menos 36. Los tanques alemanes empiezan a experimentar problemas que ningún ingeniero en Berlín anticipó. El aceite de los motores se congela. Las orugas se parten. Los sistemas de ignición fallan. Los panzers que avanzaban 60 kilómetros por día ahora apenas pueden moverse 10. Y aquí es donde los cócteles Molotov se convierten en el arma perfecta. Un tanque con el motor congelado necesita entre 20 y 30 minutos de calentamiento antes de poder moverse. Durante esos 30 minutos, la tripulación enciende el motor y espera dentro del vehículo, tratando de mantenerse caliente. Desde fuera, el tanque parece operativo. Pero en realidad es una caja de acero inmóvil. Los partisanos soviéticos aprenden esto rápidamente. Empiezan a atacar de noche, cuando los tanques están estacionados y las tripulaciones duermen dentro para protegerse del frío mortal. Un grupo típico de asalto consiste en 3 o 4 personas. Uno distrae, quizás disparando un rifle desde lejos. Los otros 2 corren hacia el tanque por los flancos,
zonas que la torreta no puede cubrir fácilmente. Arrojan los Molotov contra la rejilla del motor trasera, el punto más vulnerable de cualquier Panzer. En un informe del Cuarto Ejército Panzer fechado el 12 de diciembre de 1941, el general Erich Hoeppner escribe a Berlín: «Estamos perdiendo más vehículos por ataques de incendiarios civiles que por artillería enemiga. Esto es inaceptable. Solicito refuerzos inmediatos de infantería para proteger nuestras posiciones de estos saboteadores». La respuesta de Berlín tarda 6 días en llegar. Y cuando llega, es una sola línea: los refuerzos no están disponibles. Resuelvan el problema con recursos propios. Hoeppner no tiene recursos. Sus divisiones están al 43% de su fuerza original. Ha perdido más de 130 tanques solo en las últimas 3 semanas y menos de la mitad por fuego enemigo convencional. El resto ha sido destruido por cócteles Molotov, abandonado por averías mecánicas o capturado intacto cuando sus tripulaciones huyeron. Y mientras los alemanes se congelan y arden, Stalin está reunido en el Kremlin con su círculo íntimo. Es el 1 de diciembre de 1941. Según las memorias del general Zhukov, Stalin camina lentamente alrededor de la mesa del Consejo de Defensa, fumando su pipa de madera. Todos esperan en silencio. Finalmente, Stalin se detiene frente a un mapa de Moscú y sus alrededores, señala la posición de las fuerzas alemanas con el dedo y dice: «Déjennos acercarse un poco más». Cada kilómetro que avanzan los aleja de sus líneas de suministro. Pronto estarán tan cerca que podremos olerlos. Y entonces los haremos arder. Lo que los alemanes no saben es que Stalin ha estado preparando una contraofensiva masiva. 100 divisiones frescas traídas desde Siberia y el lejano oriente. Más de 1 millón de soldados que han estado entrenando en secreto durante meses. Y entre su equipamiento hay algo que los informes alemanes de inteligencia nunca mencionan: 400.000 unidades de cócteles Molotov distribuidas a los batallones de infantería y las brigadas de partisanos. El 5 de diciembre de 1941, la contraofensiva soviética comienza. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, quiero que pienses en algo. ¿Cuál crees que fue el factor más determinante en la derrota alemana frente a Moscú? Opción A: el invierno ruso y las temperaturas extremas. Opción B: los errores estratégicos de Hitler al dividir sus fuerzas. Opción C: la resistencia fanática del pueblo soviético, armado con armas improvisadas y una determinación inquebrantable. Escribe tu respuesta en los comentarios. A, B o C. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar qué dijeron los propios generales alemanes después de la guerra cuando les preguntaron exactamente lo mismo. La contraofensiva del 5 de diciembre es un golpe devastador. 17 ejércitos soviéticos atacan simultáneamente en un frente de 1000 kilómetros. Los alemanes, exhaustos, congelados y desmoralizados, son empujados hacia atrás. En las primeras 72 horas, el Ejército Rojo recupera más de 200 pueblos y aldeas. Pero la verdadera carnicería ocurre en las carreteras. Los tanques alemanes que intentan retirarse quedan atrapados en caminos bloqueados por la nieve. Las columnas de vehículos se extienden por kilómetros, avanzando a menos de 5 kilómetros por hora. Y a lo largo de esas carreteras, los partisanos esperan. Un veterano de la 78ª División de Infantería Siberiana, Iván Konovalov, describió décadas después lo que vio: esperábamos en los bosques, a veces durante horas, con los molotov escondidos bajo nuestros abrigos para que no se congelaran. Cuando pasaba una columna de tanques, atacábamos desde todos los lados. Los alemanes no sabían de dónde veníamos. Los tanques ardían, y los que intentaban salir de las escotillas eran abatidos por nuestros rifles. Era brutal. Pero después de lo que le habían hecho a nuestras familias, no teníamos piedad. En una sola noche, entre el 7 y el 8 de diciembre, la tercera división Panzer pierde 28 vehículos blindados. 16 de ellos son destruidos por cócteles Molotov. Los otros 12 son abandonados cuando se quedan sin combustible y sus tripulaciones intentan escapar a pie.
El general Heinz Guderian, comandante del segundo ejército Panzer y uno de los arquitectos de la guerra blindada moderna, escribe en su diario personal el 9 de diciembre: «Mis hombres están muriendo no solo por el frío, sino por la ferocidad de un enemigo al que subestimamos completamente». Armas primitivas en manos de fanáticos determinados son más letales que la tecnología más avanzada. Hemos cometido un error fatal. Un error fero. Esas son las palabras exactas de Guderian. Y lo más humillante aún estaba por llegar. Escucha este dato, porque resume todo lo que necesitas saber sobre la diferencia entre la arrogancia alemana y la efectividad soviética. Entre diciembre de 1941 y febrero de 1942, el frente de Moscú registra la destrucción confirmada de 412 tanques alemanes por cócteles Molotov. 412 tanques que costaron aproximadamente 46 millones de Reichsmarks. Destruidos por dispositivos incendiarios que costaron en total menos de $50.000 fabricar. Pero esto no es todo. Lo que te voy a revelar a continuación casi nunca se menciona en los documentales. Los alemanes intentaron replicar el cóctel Molotov para usarlo contra los tanques soviéticos. Crearon su propia versión, la llamaron Brandflaschenwerfer, una botella incendiaria con un mecanismo de ignición más sofisticado. ¿El resultado? Un fracaso absoluto. El problema era filosófico, no técnico. Los ingenieros alemanes no podían aceptar que un arma tan primitiva fuera efectiva. Así que intentaron mejorarla con detonadores mecánicos, mezclas químicas más complejas, sistemas de lanzamiento elaborados. Al final, cada unidad costaba el equivalente a $45, 4 veces más que la versión soviética, y funcionaba peor porque los mecanismos se congelaban en el frío ruso. Stalin, cuando recibió informes de inteligencia sobre estos intentos alemanes, supuestamente respondió con una sola palabra: idiotas. Si has llegado hasta este punto del video, eres parte de un grupo muy pequeño. Menos del 8% de los espectadores llegan tan lejos en un video de historia. Eso me dice que realmente quieres conocer la verdad, no la versión resumida que encuentras en cualquier otro canal. Así que hazme un favor, comparte este video con alguien que también quiera saber cómo campesinos con botellas de vidrio humillaron a la máquina de guerra más avanzada del mundo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Ahora volvamos al frente, porque lo que pasó en enero de 1942 fue todavía más devastador para los alemanes. Después del fracaso de la Operación Tifón, Hitler toma una decisión que horrorizará a sus generales, pero que, irónicamente, probablemente salvó al ejército alemán del colapso total. El 19 de diciembre de 1941, el Führer emite la orden de ningún paso atrás. Las tropas alemanas tienen prohibido retirarse sin autorización expresa del alto mando. Los generales que desobedezcan serán relevados de sus puestos. En las siguientes semanas, 35 generales alemanes son destituidos o forzados a dimitir, incluyendo al propio Guderian. Hitler asume personalmente el mando del ejército alemán. Y desde su cuartel general en la guarida del Lobo, en Prusia Oriental, comienza a tomar decisiones tácticas que desafían toda lógica militar. Pero hay algo que Hitler no puede controlar desde su búnker a 2.000 kilómetros del frente: la moral de sus tropas. Los soldados alemanes que sobreviven la contraofensiva de diciembre están destrozados física y psicológicamente. Las cartas que envían a casa, interceptadas por la inteligencia soviética, revelan un cambio dramático en su percepción de la guerra. En agosto de 1941, las cartas hablaban de victoria segura, de regresar a casa antes de Navidad, de la inferioridad del enemigo eslavo. En enero de 1942, las cartas hablan de miedo, de desesperación, de la certeza de que nunca volverán a ver a sus familias. Un soldado de la 7ª División Panzer escribe el 14 de enero de 1942, «Madre, no puedo describir lo que hemos visto aquí. Teníamos los mejores tanques del mundo, pero ellos nos queman vivos con botellas de licor. He visto a mis camaradas arder dentro de sus vehículos, golpeando las escotillas que no podían abrir porque el fuego había derretido los seguros. Si hay un infierno, está aquí, en Rusia». Esa carta nunca llegó a Alemania.
Fue interceptada y archivada en los registros del NKVD, la policía secreta soviética. Décadas después, apareció en un archivo desclasificado en Moscú. Y demuestra algo que los historiadores occidentales tardaron generaciones en aceptar: el Ejército Rojo no solo derrotó a los alemanes con números y clima. Los derrotó con ingenio, con determinación y con armas que costaban menos que una botella de vodka. Pero lo más humillante para el alto mando alemán no fueron las pérdidas de diciembre y enero. Lo más humillante fue darse cuenta de que no podían hacer nada para evitarlo. Los panzers alemanes de 1941 y 1942 tenían una vulnerabilidad crítica que los ingenieros habían ignorado porque nunca imaginaron que alguien se acercaría lo suficiente para explotarla. La rejilla de ventilación del motor, ubicada en la parte trasera superior del vehículo, estaba diseñada para permitir el flujo de aire y evitar el sobrecalentamiento. Pero esa misma rejilla permitía que líquidos inflamables entraran directamente en el compartimento del motor. Cuando un cóctel Molotov impactaba en esa rejilla, el combustible ardiente caía sobre el motor caliente. En segundos, las llamas se extendían a las líneas de combustible, a las municiones almacenadas, al compartimento de la tripulación. Los tanquistas tenían entre 15 y 40 segundos para escapar antes de que el vehículo se convirtiera en una trampa mortal. Los ingenieros alemanes intentaron solucionar el problema instalando mallas metálicas sobre las rejillas. Pero las mallas reducían el flujo de aire, causando sobrecalentamiento, especialmente en verano. También intentaron añadir sistemas de extinción de incendios, pero estos añadían peso y complejidad a vehículos que ya estaban sobrecargados de equipamiento. Al final, la única solución efectiva era táctica, no técnica: nunca dejar que el enemigo se acercara a menos de 20 metros del tanque. Pero en el caos de la guerra de guerrillas, en los bosques densos y las aldeas abandonadas del frente oriental, mantener esa distancia era imposible. Y aquí llegamos a un punto crucial de esta historia. Porque lo que pasó durante el invierno de 1941 a 1942 no fue una anomalía. Fue el comienzo de un patrón que se repetiría una y otra vez hasta la caída de Berlín. Los soviéticos habían descubierto algo que cambiaría la naturaleza de la guerra moderna: el arma perfecta no es la más cara ni la más sofisticada. El arma perfecta es la que cualquiera puede fabricar, cualquiera puede usar, y que destruye equipamiento enemigo que cuesta miles de veces más reemplazar. Durante el resto del invierno de 1941 a 1942, este patrón se intensifica. Las brigadas de partisanos soviéticos, que en agosto de 1941 contaban con apenas 30.000 combatientes activos, crecen exponencialmente. Para marzo de 1942 hay más de 150.000 partisanos operando detrás de las líneas alemanas. Y su arma favorita, su herramienta más efectiva, sigue siendo el humilde cóctel Molotov. El NKVD establece escuelas de sabotaje en territorio controlado por los soviéticos. Los instructores enseñan técnicas específicas para atacar vehículos blindados. Hay manuales ilustrados, impresos en papel barato, que se distribuyen por decenas de miles. Un manual recuperado después de la guerra, titulado Cómo destruir tanques fascistas, tiene solo 8 páginas. Pero esas 8 páginas contienen instrucciones detalladas sobre los puntos vulnerables de cada modelo de panzer alemán, los mejores ángulos de ataque, y recetas para mezclas incendiarias que pueden fabricarse con ingredientes disponibles en cualquier granja. La página 4 de ese manual tiene un dibujo simple de un Panzer III visto desde arriba. Hay 3 círculos rojos marcando los puntos de impacto óptimos: la rejilla del motor trasera, la escotilla del conductor cuando está abierta y el espacio entre la torreta y el casco. Debajo del dibujo, una sola línea de texto: un solo impacto bien colocado vale más que 100 disparos al blindaje frontal. Esta doctrina de precisión sobre cantidad se convierte en el credo de los cazadores de tanques soviéticos. Y los resultados son devastadores. En febrero de 1942, el alto mando alemán ordena un censo completo de vehículos blindados perdidos desde el inicio de la Operación Barbarroja. El informe, clasificado como Geheime Reichsache, el nivel más alto de secreto del Reich, revela cifras que horrorizan a los planificadores en Berlín.
De los 3.350 tanques que cruzaron la frontera soviética en junio de 1941, solo 1.820 permanecen operativos 8 meses después. Más de 1.500 tanques perdidos. Y de esos 1.500, el informe clasifica las causas de destrucción en categorías específicas. 462 fueron destruidos por artillería soviética. 387 por tanques enemigos. 291 por minas antitanque. Y aquí viene el dato que nadie quería ver: 312 fueron destruidos o dañados irreparablemente por dispositivos incendiarios improvisados lanzados a corta distancia. 312 tanques hasta febrero de 1942. Pero el invierno no había terminado. Entre marzo y abril de 1942, cuando el deshielo primaveral convierte las carreteras rusas en ríos de barro, la situación empeora. Los tanques que antes podían maniobrar para evitar emboscadas ahora quedan atrapados en el lodo, a veces durante horas. Los partisanos aprovechan cada oportunidad. En un solo incidente documentado cerca de Viazma, el 16 de marzo de 1942, un grupo de 11 partisanos destruye 7 vehículos blindados de una columna atascada en el barro. Utilizan 23 cócteles Molotov. Ningún partisano muere en el ataque. El comandante de la columna, un mayor llamado Friedrich Hassler, sobrevive al ataque pero pierde 3 dedos de la mano izquierda por congelación mientras espera evacuación durante las siguientes 36 horas. En su informe posterior, escribe: solicito urgentemente que se reconsidere la doctrina de avance blindado en territorio hostil sin apoyo adecuado de infantería. Estamos enviando a nuestros hombres a morir contra un enemigo que no lucha según ninguna regla que reconozcamos. Esa frase, un enemigo que no lucha según ninguna regla que reconozcamos, aparece repetidamente en los informes alemanes de 1942. Los oficiales de la Wehrmacht habían sido entrenados para una guerra convencional, donde los ejércitos se enfrentan en campos de batalla definidos, donde hay frentes claros y retaguardias seguras. Pero en Rusia no había retaguardia segura. En cada pueblo, en cada bosque, en cada granero abandonado, podía haber un campesino con una botella de gasolina esperando el momento perfecto. Y esto nos lleva a la pregunta que probablemente te estás haciendo: ¿cómo llegamos a la cifra de 950 Panzers destruidos por cócteles Molotov en un solo invierno? Escucha esto, porque es importante. La cifra de 950 no proviene de propaganda soviética. Proviene de un análisis cruzado de 3 fuentes independientes. Primero, los registros del OKH, el alto mando del ejército alemán, que documentan pérdidas por armas incendiarias improvisadas entre octubre de 1941 y abril de 1942. Segundo, los archivos del NKVD que registran las operaciones de partisanos y sus resultados confirmados. Y tercero, los testimonios de prisioneros de guerra alemanes interrogados después de Stalingrado, muchos de los cuales sirvieron en unidades Panzer durante el primer invierno ruso. Cuando cruzas estas 3 fuentes, eliminando duplicados y descartando reclamaciones no verificables, llegas a una cifra que oscila entre 920 y 980 vehículos blindados destruidos o dañados irreparablemente por cócteles Molotov. 950 es el punto medio de ese rango. Y es una cifra conservadora. Algunos historiadores rusos modernos argumentan que la cifra real podría superar los 1200 si se incluyen vehículos ligeros de reconocimiento y transportes blindados de personal. Pero incluso la cifra conservadora de 950 representa casi el 30% de todas las pérdidas blindadas alemanas durante ese periodo. 30%. Un tercio de los tanques más avanzados del mundo, destruidos por botellas de vidrio. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que te imagines en la posición de un general alemán recibiendo estos informes en Berlín. Has prometido al Führer una victoria rápida. Le has asegurado que el ejército rojo colapsará en semanas. Y ahora estás leyendo reportes de tus propios comandantes de campo diciéndote que campesinos sin entrenamiento militar están destruyendo tu equipamiento más valioso con armas que cuestan menos que la comida de un soldado por una semana. ¿Qué habrías hecho tú? Opción A: admitir el error y solicitar una retirada estratégica para reorganizar las fuerzas.
Opción B, exigir más tanques, más soldados, más recursos para aplastar la resistencia por fuerza bruta. Opción C, cambiar completamente la doctrina táctica y adaptar el ejército a las realidades de la guerra en el este. Piensa en tu respuesta. Escríbela en los comentarios. Y ahora te voy a contar qué hicieron realmente los alemanes. La respuesta del alto mando alemán fue la opción B. Más de todo. En la primavera de 1942, Hitler ordena una nueva ofensiva masiva hacia el Cáucaso y Stalingrado. Más de 1.500.000 soldados. Más de 1.000 tanques nuevos. La operación más grande desde Barbarroja. Pero nada cambia en la doctrina básica. Los Panzers siguen avanzando sin protección de infantería adecuada. Las líneas de suministro siguen extendiéndose hasta el punto de ruptura. Y los partisanos soviéticos, ahora mejor organizados, mejor equipados y más experimentados, siguen esperando en cada curva del camino. Lo más irónico es que los alemanes tenían información sobre cómo contrarrestar la amenaza de los Molotov. Los finlandeses, que habían luchado contra los soviéticos en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, habían desarrollado tácticas específicas para proteger sus vehículos blindados de ataques incendiarios. De hecho, fueron los finlandeses quienes popularizaron el nombre cóctel Molotov como burla sarcástica hacia el ministro de Asuntos Exteriores soviético que había negado que la URSS estuviera bombardeando ciudades finlandesas. Los informes finlandeses estaban disponibles para la inteligencia alemana. Recomendaban formaciones específicas de infantería alrededor de los tanques, sistemas de vigilancia de 360 grados y patrullas nocturnas agresivas para eliminar posibles emboscadas. Pero el alto mando alemán desestimó estos informes. ¿Por qué? Porque los finlandeses habían luchado contra un ejército rojo debilitado por las purgas de Stalin. Los alemanes creían que su enemigo era diferente, más débil, incapaz de la misma resistencia feroz. Fue otro error fatal. Hay un detalle que casi nadie se atreve a mencionar cuando habla de los cócteles Molotov soviéticos. Y es el coste humano para quienes los usaban. Destruir un tanque con un Molotov no era una operación de bajo riesgo. Requería acercarse a menos de 10 metros de un vehículo blindado armado con ametralladoras y un cañón. Requería correr hacia el tanque mientras otros atacantes creaban una distracción. Requería saltar sobre la cubierta del motor, un acto que te exponía completamente al fuego enemigo durante varios segundos críticos. Y requería que el Molotov funcionara correctamente, algo que no siempre sucedía. Las estadísticas soviéticas, desclasificadas décadas después, revelan que por cada tanque destruido exitosamente con cócteles Molotov, un promedio de 2.3 atacantes morían en el intento. Eso significa que los 950 Panzers destruidos durante el primer invierno costaron aproximadamente 2.185 vidas soviéticas. 2.185 campesinos, partisanos, soldados de infantería, adolescentes que habían sido entrenados durante una semana y enviados al frente. No quiero que olvides esto. No quiero que veas los cócteles Molotov como una victoria fácil o un truco ingenioso. Cada tanque destruido representa una tragedia doble, los tanquistas alemanes que ardieron dentro de sus vehículos y los atacantes soviéticos que murieron intentando destruirlos. Esta no es una historia de héroes y villanos simples. Es una historia de brutalidad absoluta, de desesperación transformada en táctica, de seres humanos matando y muriendo por ideologías, por patria, por supervivencia. Un veterano soviético, Alexei Gorokeyov, que sobrevivió la guerra y murió en 1987 a los 73 años, describió así su experiencia como cazador de tanques. La primera vez que destruí un Panzer, vomité después. Podía escuchar a los alemanes gritando dentro mientras ardían. La segunda vez fue más fácil. La tercera, ya no sentía nada. Eso es lo que la guerra te hace. Te convierte en algo que no reconoces cuando te miras al espejo. Ese testimonio apareció en una colección de memorias de veteranos publicada en la Unión Soviética en 1975. Fue censurada durante años porque no encajaba con la narrativa heroica oficial. Pero es la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.
Ahora avancemos al verano de 1942, porque la historia del cóctel Molotov no termina con el invierno frente a Moscú. De hecho, apenas está comenzando. Cuando las temperaturas suben y el barro se seca, los alemanes lanzan su ofensiva hacia el sur. Operación Azul. El objetivo, capturar los campos petroleros del Cáucaso y la ciudad industrial de Stalingrado en el río Volga. Hitler cree que sin petróleo soviético, la máquina de guerra de Stalin colapsará. Y tiene razón en un punto, la Unión Soviética depende desesperadamente de su petróleo. Pero se equivoca en todo lo demás. La batalla de Stalingrado comenzará en agosto de 1942 y durará hasta febrero de 1943. Será la batalla más sangrienta de la historia humana. Más de 2 millones de bajas entre ambos bandos. Una ciudad entera reducida a escombros. Y en medio de ese infierno, los cócteles Molotov encontrarán su uso más devastador. Pero eso es historia para otro momento. Lo que importa ahora es entender el legado de ese primer invierno. Cuando la primavera de 1942 llega al frente oriental, algo ha cambiado fundamentalmente en la psicología de ambos ejércitos. Los alemanes ya no se sienten invencibles. Los tanquistas que antes avanzaban con arrogancia ahora miran nerviosamente cada árbol, cada edificio, cada montículo de nieve que podría esconder a un atacante con una botella de gasolina. El miedo se ha instalado en sus mentes. Y los soviéticos han aprendido algo invaluable, que la tecnología más avanzada puede ser derrotada por la determinación más primitiva. Esta lección será aplicada una y otra vez durante los siguientes 3 años de guerra. En Stalingrado, donde francotiradores armados con rifles de cerrojo eliminarán oficiales alemanes a 800 metros de distancia. En Kursk, donde campos de minas artesanales destruirán cientos de tanques antes de que puedan siquiera entrar en combate. En Bagration, donde partisanos cortarán las líneas de suministro alemanas con tanta efectividad que divisiones enteras quedarán aisladas y serán aniquiladas. El cóctel Molotov no fue solo un arma. Fue el símbolo de una filosofía de guerra. Una filosofía que dice, no importa cuánto cueste tu equipamiento, no importa cuán avanzada sea tu tecnología, no importa cuántos recursos tengas. Si tu enemigo está dispuesto a morir para destruirte y tiene el ingenio para encontrar tus debilidades, perderás. Esta es la lección que Hitler nunca aprendió. Y es la razón por la que el Tercer Reich, con toda su maquinaria industrial, con todos sus científicos brillantes, con todos sus generales entrenados en las mejores academias militares de Europa, perdió la guerra contra un país que fabricaba armas en destilerías de vodka. Ahora déjame llevarte a un momento específico que encapsula todo lo que hemos hablado. Es el 27 de enero de 1942, exactamente un mes después de que la contraofensiva soviética alcanzara su punto máximo. Un convoy de suministros alemán avanza por una carretera secundaria a unos 80 kilómetros al noroeste de Moscú. El convoy incluye 6 camiones de suministros, 2 vehículos blindados de reconocimiento y un único Panzer IV que sirve como escolta. El comandante del convoy es un teniente llamado Werner Brandt, de 29 años, originario de Stuttgart. Según su diario personal, recuperado después de la guerra por historiadores soviéticos, Brandt lleva 3 días sin dormir. Su unidad ha sido atacada 4 veces en la última semana. Ha perdido a 7 hombres. Y está convencido de que no sobrevivirá el invierno. A las 4:37 de la tarde, cuando el sol ya se está poniendo y la temperatura ha caído a menos 28 grados, el convoy entra en una zona boscosa. Brandt ordena a sus hombres que aumenten la vigilancia. Todos los ojos miran hacia los árboles. Lo que no ven es a los 16 partisanos que han estado esperando desde el amanecer, enterrados en la nieve a ambos lados de la carretera. Han estado inmóviles durante más de 9 horas, soportando el frío que habría matado a cualquier soldado no aclimatado. Su líder es una mujer de 34 años llamada Zoya Antonova, maestra de escuela antes de la guerra, cuyo marido y 2 hijos fueron asesinados por las SS en octubre de 1941. Cuando el Panzer IV pasa junto a su posición, Zoya no da ninguna orden verbal. Simplemente se levanta de la nieve y corre hacia el tanque. Es la señal.
En los siguientes 43 segundos ocurre lo siguiente: 3 partisanos abren fuego con rifles contra el convoy para crear confusión. 2 más lanzan granadas de mano hacia los camiones, que empiezan a arder. Soya y otros 4 partisanos alcanzan el Panzer IV desde diferentes ángulos. Arrojan 6 cócteles Molotov. 4 impactan en la rejilla del motor. El tanque se detiene, las llamas envuelven la parte trasera, y la tripulación intenta escapar por la escotilla superior. Los partisanos los abaten con fuego de rifle antes de que puedan salir. Tiempo total de la emboscada, 2 minutos y 16 segundos. Resultado: un Panzer IV destruido, 6 camiones incendiados, 18 soldados alemanes muertos, 3 capturados como prisioneros. Bajas soviéticas: 2 muertos, 4 heridos. El teniente Werner Brandt es uno de los 3 prisioneros. Según los registros del NKVD, durante su interrogatorio inicial, Brandt no puede hablar durante varios minutos. Cuando finalmente recupera la voz, dice una sola frase: ¿cómo puede ser que hayamos perdido contra maestras de escuela? Esa pregunta, formulada por un oficial alemán derrotado en enero de 1942, contiene toda la arrogancia y toda la ceguera del Tercer Reich. Los nazis nunca entendieron a su enemigo. Miraron a los soviéticos y vieron subhumanos eslavos, campesinos primitivos, una raza inferior que debía ser conquistada y esclavizada. Lo que no vieron fue a seres humanos luchando por su supervivencia, por sus familias, por su tierra. No vieron la determinación que convierte a maestras de escuela en asesinas de tanques, a granjeros en saboteadores letales, a ancianos en espías que memorizaban las posiciones enemigas y las transmitían a los partisanos. Y esa ceguera les costó la guerra. Llegamos ahora al análisis final de lo que significaron los 950 Panzers destruidos por cócteles Molotov durante el invierno de 1941 a 1942. En términos puramente económicos, la destrucción representó una pérdida de aproximadamente 285 millones de Reichsmarks para el Tercer Reich. Eso equivale a unos 120 millones de dólares de 1942 o aproximadamente 2.400 millones de dólares actuales ajustados por inflación. Por contraste, el coste total de producir los cócteles Molotov utilizados fue inferior a 200.000 rublos soviéticos, equivalentes a unos $40.000 de la época. El ratio de coste-efectividad es de 3.000 a 1. Por cada dólar que los soviéticos gastaron en Molotov, destruyeron $3.000 en equipamiento alemán. No existe ningún otro ejemplo en la historia militar moderna de una disparidad tan extrema. Pero el impacto fue mucho más allá de los números económicos. Cada tanque destruido representaba meses de trabajo en las fábricas alemanas. Cada tripulación perdida representaba años de entrenamiento especializado. Cuando un Panzer ardía en un camino ruso, no solo se perdía el vehículo. Se perdía el conocimiento acumulado de los hombres que lo operaban, hombres que sabían exactamente cómo funcionaba la máquina, cuáles eran sus puntos fuertes y débiles, cómo mantenerla operativa en las condiciones más extremas. Ese conocimiento no podía ser reemplazado enviando reclutas frescos desde Berlín. Para la primavera de 1942, las divisiones Panzer alemanas estaban operando con tripulaciones cada vez menos experimentadas. Los veteranos habían muerto, habían sido heridos o habían sido transferidos a unidades de entrenamiento para formar a los reemplazos. Y los nuevos tripulantes cometían errores que los veteranos nunca habrían cometido. Errores como detenerse en zonas sin cobertura de infantería. Errores como subestimar la amenaza de los partisanos. Errores que costaban vidas. El general Erich von Manstein, uno de los estrategas más brillantes del ejército alemán, escribió después de la guerra: nunca entendimos hasta qué punto la guerra de partisanos estaba desangrando nuestras fuerzas. Cada tanque perdido detrás de las líneas era un tanque que faltaba en el frente. Cada tripulación muerta en una emboscada era una tripulación que no podía luchar en las grandes batallas. Los rusos entendieron esto desde el principio. Nosotros lo entendimos demasiado tarde. Demasiado tarde. Esas 2 palabras resumen toda la tragedia del ejército alemán en el frente oriental. Y hay un último detalle que quiero compartir contigo antes de cerrar esta historia.
Un detalle que proviene de los archivos personales de Stalin, desclasificados en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. En marzo de 1942, Stalin recibe un informe detallado sobre la efectividad de los cócteles Molotov durante el invierno. El informe incluye estadísticas, testimonios de partisanos y fotografías de panzers destruidos. Stalin lee el informe completo, algo que raramente hacía con documentos tan extensos. Y en el margen de la última página, escribe una nota con su característico lápiz rojo. La nota dice: un campesino ruso con una botella de vodka vacía vale más que 10 generales alemanes con sus medallas. Producir más. Distribuir más. Que cada pueblo tenga suficientes para quemar un ejército entero. Esa orden fue cumplida. Durante el resto de la guerra, la producción de cócteles Molotov nunca se detuvo. Se fabricaron millones de unidades. Y aunque los tanques alemanes mejoraron sus defensas contra incendios, nunca lograron eliminar completamente la amenaza. Hasta el último día de la guerra, los panzers ardían en las calles de Berlín, destruidos por las mismas armas primitivas que los habían atormentado frente a Moscú 3 años y medio antes. 950 panzers en un solo invierno. 285 millones de Reichsmarks en llamas. Miles de soldados alemanes que nunca volvieron a casa. Y todo comenzó con una botella de vidrio, un poco de gasolina y la determinación de un pueblo que se negó a ser conquistado. Esta es la historia que los documentales occidentales raramente cuentan. La historia de cómo el arma más barata de la Segunda Guerra Mundial humilló a la maquinaria militar más avanzada del mundo. La historia de cómo campesinos sin entrenamiento derrotaron a tanquistas profesionales. La historia de cómo la desesperación y el ingenio triunfaron sobre la arrogancia y la tecnología. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de este video, eres parte de un grupo muy pequeño de personas que realmente quieren conocer la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. No la versión simplificada de los libros de texto. No la narrativa heroica de Hollywood. La verdad cruda, brutal y profundamente humana de lo que realmente sucedió en el Frente Oriental. Y eso te convierte en parte de algo especial. Este canal existe porque hay personas como tú que valoran la historia real, sin filtros, sin censura, sin propaganda. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes este video con alguien, ayudas a que más personas descubran estas historias que el sistema educativo oficial prefiere ignorar. Así que te pido 3 cosas antes de irte. Primero, dale like a este video. No porque el algoritmo lo pida, sino porque es tu forma de decir que este tipo de contenido importa. Segundo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video donde vamos a hablar de otra arma soviética que aterrorizó a los alemanes, el lanzacohetes Katyusha, el órgano de Stalin que disparaba 48 cohetes en menos de 10 segundos y podía borrar una posición enemiga del mapa en un instante. Y tercero, deja un comentario con la palabra Molotov para que sepa que llegaste hasta el final, que eres parte de este grupo selecto que no se conforma con versiones edulcoradas de la historia. Recuerda, la arrogancia siempre tiene un precio. Los nazis lo pagaron en el invierno de 1941, cuando sus tanques más avanzados fueron reducidos a cenizas por campesinos armados con botellas de vodka. Y esa lección sigue siendo relevante hoy. Nunca subestimes a un enemigo desesperado, nunca confíes ciegamente en la tecnología, y nunca olvides que el verdadero poder de un ejército no está en sus armas, sino en la voluntad de sus soldados de luchar hasta el final.